de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y estamos en el punto 1458, con el que concluimos la parte referida dentro de la catequesis del sacramento de la penitencia, del sacramento de la reconciliación, la parte referida a la confesión de los pecados. Sabéis que el catecismo, pues lógicamente, como tradicionalmente se nos enseñó desde pequeños, nos recuerda que 5 son los pasos requeridos para una buena confesión: examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, confesar los pecados al sacerdote, que es en lo que estamos explicando, y cumplir la penitencia. Y para esto de confesar los pecados al sacerdote dedica 4 números. En concreto, nos falta explicar el último, el 1458, y vamos a ello. Dice: sin ser estrictamente necesaria, la confesión de los pecados veniales, sin embargo, se recomienda vivamente por la Iglesia. En efecto, la confesión habitual de los pecados veniales ayuda a formar la conciencia, a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarse curar por Cristo, a progresar en la vida del Espíritu. Cuando se recibe con frecuencia mediante este sacramento el don de la misericordia del Padre, el creyente se ve impulsado a ser él también misericordioso. El que confiesa sus pecados actúa ya con Dios. Dios acusa tus pecados si tú también te acusas, te unes a Dios. El hombre y el pecador son, por así decirlo, 2 realidades. Cuando oyes hablar del hombre, es Dios quien lo ha hecho. Cuando oyes hablar del pecador, es el hombre mismo quien lo ha hecho. Destruye lo que tú has hecho para que Dios salve lo que Él ha hecho. Cuando comienzas a detestar lo que has hecho, entonces tus obras buenas comienzan, porque reconoces tus obras malas. El comienzo de las obras buenas es la confesión de tus obras malas. Haces la verdad y vienes a la luz. Esto último es una cita de San Agustín, que luego tendremos ocasión de comentar. Pero primeramente, antes de comentar la cita de San Agustín, encuadrando este punto, ¿cuáles son sus afirmaciones principales? Bueno, se nos recuerda lo primero, que no es que sea estrictamente necesaria la confesión de los pecados veniales. Digamos que el sacramento de la confesión, el sacramento de la penitencia, de la reconciliación, como queramos llamarlo, es un sacramento que específicamente, o sea, que sustancialmente ha sido pensado por el Señor para el perdón de los pecados graves. Por eso la primitiva comunidad desde el principio le llamó, le llamó segunda tabla de salvación. La primera tabla de salvación era el bautismo y la segunda era el sacramento de la penitencia. Y sabéis que en los primeros siglos tuvimos ocasión de explicar aquí esto, pues fue un sacramento que se celebraba únicamente una sola vez en la vida. O sea, después de haberse bautizado, el sacramento de la penitencia durante bastantes siglos y en una parte muy generalizada de la Iglesia Católica, pues se celebraba una sola vez, lo cual quiere decir que evidentemente pues incidía sobre todo en los pecados graves. Existían como una especie de tablas tarifadas en las que se hablaba de los pecados graves principales por los cuales uno se acercaba a este sacramento. Y estaba como clasificado pues el pecado de robo, de adulterio, de asesinato. Es verdad que en un primer contexto histórico es un sacramento que mayoritariamente, ¿no?, pues en la historia, en los primeros siglos de la historia de la Iglesia, se reserva para los pecados graves. Ahora bien, bueno, y también hay que explicar esto, ¿por qué es así? ¿Por qué se dice que principalmente o que no es estrictamente necesario el sacramento de la confesión para el perdón de los pecados veniales? Pues se dice que no es estrictamente necesario porque también hay otras formas, otros conductos a través de los cuales los pecados veniales pueden ser perdonados. ¿Cuáles son estos otros conductos? Sabemos que la diferencia entre un pecado venial y un pecado mortal es que el pecado venial debilita nuestra amistad con el Señor, y el pecado mortal
de alguna manera mata la vida de la gracia. De ahí viene la palabra mortal, mata nuestra amistad con Cristo. Bueno, ¿cómo pueden ser perdonados los pecados veniales? O sea, hay otros conductos aparte del sacramento mismo por el cual pueden ser perdonados los pecados veniales. ¿Cuáles son esos conductos? Y aparte que, como os podéis imaginar, después de explicar esto, la conclusión a la que voy a llegar es que aquí todos los caminos llevan a Roma. Quiere decir que agarrémonos a todo, agarrémonos al sacramento de la confesión para los pecados veniales, pero también agarrémonos a otros caminos por los que se nos perdonan los pecados veniales. Que todos los caminos pues vendrán bien, y aquí las cosas se suman, no se restan. Lógicamente, pues la conclusión de esa explicación que me dispongo a hacer, pues no es que, bueno, pues yo prefiero este camino para perdonar los pecados veniales, yo prefiero el otro. No, agarrémonos a todos, que estamos muy necesitados de complementar, ¿no?, de distintos caminos para llegar a la misma meta. Esos caminos, ¿no?, esos conductos por los cuales los pecados veniales pueden ser perdonados, pues son, por ejemplo, la misma oración. Haciendo oración, uno de hecho pide perdón al Señor. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos. O sea, es decir, fijaros que muchas veces cuando rezamos pedimos perdón al Señor. Luego la misma oración es una forma, un conducto, es un camino a través del cual se nos perdonan los pecados veniales. También la misericordia es otro de los conductos. Si tú eres misericordioso perdonando las ofensas, esa es una de las formas preferidas por el Señor, por el que Él nos da el perdón. De hecho, lo decimos en el Padre Nuestro, ¿no? Perdónanos como nosotros perdonamos. Ser misericordioso, pronto al perdón, es una de las formas principales de obtener el perdón de nuestros pecados veniales. Otra forma, pues muy muy importante también, la de los actos de caridad. Realizar actos de caridad con el prójimo. La limosna hacia el pobre, los actos de caridad hacia el pobre, pues alguien que, por ejemplo, que visita a los enfermos, alguien que emplea su tiempo, que se entrega, o a que hace actos de caridad, ya sea con dinero o empleando su tiempo, etcétera. Eso es una fuente del perdón de sus pecados veniales. También los sacrificios, la mortificación, algo que tenemos tan olvidado. Los sacrificios, la mortificación, la renuncia por amor, ¿no? Por amor y por expresión de amor al Señor, de nuestras comodidades, pues de tantas cosas que son superfluas en nuestra vida, es también otro camino concreto para obtener el perdón de nuestros pecados veniales, el sacrificio, la mortificación, el saber negarnos a nosotros mismos, determinados caprichos, ¿no? Es otra de las fuentes importantes. Otro camino del perdón de los pecados veniales, la aceptación confiada de tantas cosas en nuestra vida que nos son dadas y sin que tengamos capacidad de elección ante ella, ¿no? Pero bueno, pero uno puede rebelarse ante ella y puede recibirlas, pues como quien pega patadas, como quien pega coces a un aguijón, enrabietado, rebelándose frente a ello, o puede aceptarlo diciendo, bueno, pues lo acepto y lo ofrezco, ¿no? Hay muchas páginas en nuestra vida, páginas duras, ante las cuales pues no tenemos la capacidad de elección, porque nos han sido dadas, pero sí que tenemos capacidad de ver con qué disposición las acepto. O de alguna manera lo trago enrabietado porque no tengo más remedio que tragármelo, ¿no? Pero vamos, que se me está indigestando, se me está indigestando, y es como aquel que se revela, se victima y todo me pasa a mí, y soy un desgraciado, y soy un no sé qué, y soy un no sé cuántos, ¿no? O también uno lo acepta diciendo, Señor, lo acepto y lo acepto también pidiéndote que esta situación que me mortifica y me resulta difícil de aceptar, ¿no?, me sirva para el perdón de mis pecados. Es aquello que dijo el buen ladrón en la cruz, ¿lo recordáis? En aquella frase conmovedora, le dice el buen ladrón al mal ladrón, le dice, al fin y al cabo nosotros sufrimos lo que nos hemos merecido, pero qué mal ha hecho. Y el buen ladrón acepta el sufrimiento que le está ocurriendo, ¿no? Diciendo, bueno, pues no sé
no sé si en esta ocasión me habrán condenado a muerte justa e injustamente, pero es cierto que he hecho muchas cosas en mi vida por las cuales también pues este momento de sufrimiento que estoy recibiendo pues perfectamente puede ser ofrecido para su purificación, ¿no? O sea que la aceptación también, la aceptación confiada es otro camino de perdón de los pecados veniales. Y otro conducto más, el apostolado, fijaros bien, el apostolado, el que procuremos también acercar otra alma a Dios. Dice la Sagrada Escritura, el que salva a su hermano, salva su propia alma. El que aparta del camino del mal a su hermano, está acercándose él a Dios. Por lo tanto, también es una fuente de perdón de los pecados veniales. Todos estos caminos son también fuente del perdón de los pecados veniales. Lo recopilo un poco, lo he escrito un poco aquí describiendo. La oración de petición de perdón. Los actos de misericordia y de perdón hacia el prójimo. Los actos de caridad, hacia el prójimo, hacia el pobre, hacia el enfermo. Los sacrificios, las mortificaciones, el apostolado, todo ello son caminos que a través de los cuales el Señor perdona nuestros pecados veniales. Por lo tanto, esto también explica por qué el catecismo comienza diciendo, sin ser estrictamente necesaria, la confesión de los pecados veniales, sin embargo, se recomienda vivamente. Es decir, no es estrictamente necesaria porque también a través de estos conductos los pecados veniales pueden ser perdonados. Ahora bien, como decía yo antes, ¿no? No se trata de decir una cosa o la otra, un camino o el otro camino, ¿no? Esto es como aquel que decía, las virtudes. No, yo es que me he especializado únicamente en la virtud, pues en la virtud de la generosidad, pero las demás virtudes yo no me he quedado únicamente con esta, las demás no me interesan. No, es que uno intenta ir a por todas las virtudes, ¿no? En la vida cristiana. Aquí no vale especializarse en virtudes, ni tampoco, fijaros bien, cabe especializarse en caminos concretos. Uno tiene que, humildemente, como somos tan necesitados, servirse de todos los caminos en la medida en que el Señor pues también se los ofrezca como conductos de gracia. Por eso, aunque no sea estrictamente necesario, es vivamente recomendada por la Iglesia también la confesión de los pecados veniales, por una serie de motivos que ahora vais a ver que pasa a explicar este punto del catecismo, que nosotros también explicaremos. Pero tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Bueno, pues ahora toca explicar en este punto 1458 del Catecismo, toca explicar por qué la Iglesia recomienda vivamente la confesión habitual de los pecados veniales, sin reducir exclusivamente pues a los pecados graves el sacramento de la confesión. ¿Por qué lo recomienda? Aquí da una serie de razones. En efecto, la confesión habitual de los pecados veniales ayuda, primero, a formar la conciencia, segundo, a luchar contra las malas inclinaciones, tercero, a dejarse curar por Cristo, a progresar en la vida del Espíritu. Bueno, vamos un poquito a ir poco a poco a explicarlo. Primero, a formar la conciencia. Claro, esa es una de las diferencias entre este conducto del sacramento de la confesión a otros conductos. Pues uno, cuando a través de actos de caridad y sacrificios o mortificaciones o aceptación de los reveses de la vida, etcétera, etcétera, a través de esos otros conductos que ciertamente sirven para la confesión, para el perdón de los pecados veniales, pero hay que reconocer que en ellos uno no forma su conciencia. Bueno, no forma, porque por lo menos él ahí no está reflexionando, cuando hace una visita a un enfermo o lo que fuere, no está reflexionando de sus propios pecados veniales, sencillamente hace esa visita pues por amor y con el deseo de ayudar, ¿no? Pero es que en la confesión de los pecados veniales, en lo que supone el sacramento de la confesión, hay todo una educación de la conciencia. Primero, por lo que supone de examen de conciencia, ¿no? Segundo, porque uno parece que
está tomando como punto de está siempre preguntándole al Señor, Señor, y qué opinas de mi vida, estás a gusto, mi vida es conforme a tus designios, a tu voluntad. O sea, confesarse, en el fondo, es estar continuamente preguntando. Tener el hábito de la confesión es como preguntarse a sí mismo: ¿estará el Señor satisfecho pues con el rumbo de mi vida? ¿Qué habrá en mi vida que no es conforme a los designios del Señor? El que se confiesa, en el fondo, se va haciendo ese tipo de preguntas, ¿no? Por lo tanto, lo de formar la conciencia es muy importante. Es muy importante porque hoy en día la palabra conciencia, por desgracia, casi es un recurso, es utilizada esta palabra como si fuese un recurso de subjetivismo, de relativismo. O sea, dice, allá cada uno con su conciencia. Como diciendo, cada uno que haga de su capa un sayo, ¿no? Pero hombre, es que fijaros bien que es que hemos llegado casi a utilizar la palabra conciencia para lo contrario. Para lo contrario de lo que en el designio de Dios, pues la conciencia ha sido ofrecida al hombre, ¿no? Si resulta que en el designio de Dios la conciencia es como la voz de Dios, es como, sí, esa especie de presencia oculta de la voluntad de Dios dentro de nosotros, que nos va sugiriendo, ¿no? Que nos va también reprochando, nos sugiere, nos anima, nos reprocha. Es una presencia oculta de Dios en nosotros, ¿no? Que nos manifiesta su voluntad y que nos está de alguna manera animando, y es como un acicate, ¿no? En la búsqueda de la voluntad de Dios. Bueno, pues hemos pasado de eso a que la conciencia sea el recurso del aislacionismo, o sea, de que yo no tenga otro punto de referencia que yo mismo. Allá cada uno con su conciencia. Es como decir, la conciencia es un recurso de subjetivismo. Yo no tengo nada que ver con nadie, me encierro en mí mismo y yo me lo guiso, yo me lo como, y etcétera, etcétera, ¿no? Eso es un error muy grande, es un error muy grande del cual tenemos que salir y no quedarnos en él atorados. La conciencia, pues, nunca puede ser un recurso de subjetivismo, de relativismo, sino que la conciencia es ese espejo en el que nos sentimos mirados por Dios y en el que contrastamos nuestra vida ante el rostro de Dios revelado en Jesucristo. La conciencia es, como decíamos allí cuando explicábamos como un examen de conciencia, es ver cómo Dios me ve, conocer cómo Dios me conoce. Decía, fijaros bien, en una obra publicada pues por el cardenal Ratzinger, pues cuando él todavía pues no había accedido a esa vocación que el Señor le ha pedido, ¿no? De ser sucesor de Pedro. En alguna de las obras que él escribía muy muy interesantes, él decía que tenemos que tener mucho cuidado con no endiosar la conciencia, como si la conciencia fuese una estancia que no recurre ante nadie. Ojo, la conciencia no crea la verdad moral, sino que la aplica. Pero la conciencia no crea el bien o el mal, no lo crea, le es dado, y ella viene a aplicarlo. Y poníale un ejemplo muy concreto, ¿no? A veces, por ejemplo, pues se recurre al argumento de conciencia para decir que incluso aunque alguien haga pues una barbaridad, ¿no? Pues imaginémonos, pues por ejemplo, un suicida, ¿no? De esos terroristas suicidas, ¿no? Que coge y inmola su vida, entre comillas la palabra inmola, la verdad es que da un auténtico repelús utilizarla de esta forma, ¿no? Pero pues eso, un terrorista que él dice actúa en conciencia, lo que su conciencia le pide, y entonces recurre a hacer pues un atentado brutal, ¿no? Entonces dice, bueno, pues él lo ha hecho, aunque lo haya hecho equivocadamente, lo ha hecho fiel a su conciencia, ¿no?
Y en esa obra en la que el cardenal Ratzinger examinaba este argumento, él decía, no nos equivoquemos y no veamos ahí nada, absolutamente nada de virtud. Nada de virtud. Porque nosotros, cada uno de nosotros, somos responsables de cómo ha sido formada nuestra conciencia. Claro, es verdad que habrá personas que hayan tenido más talentos o menos talentos, y evidentemente pues los que hemos tenido unos medios de educación pues mucho más exquisitos que otras personas, se nos puede exigir mucho más porque nuestra conciencia ha estado mejor formada y por lo tanto al que mucho se le dio, mucho se le pedirá, como dice la Sagrada Escritura. Bien, eso es verdad. Pero fijaros, lo que no cabe pensar, lo que no cabe decir en absoluto, es que nosotros seamos totalmente pasivos, o sea, que nosotros no tenemos ningún tipo de culpa a la hora de que nuestra conciencia haya llegado a aceptar como bueno o como malas determinadas acciones. No, cuando una conciencia se está endureciendo en base a que uno se está cerrando a la luz. Para que alguien en su conciencia, en ese ejemplo que ponía el cardenal Ratzinger, ¿no? Para que alguien en su conciencia haya llegado a dar como bueno, ¿no? Pues un asesinato, ha hecho falta que se haya ido endureciendo progresivamente. Eso no ha podido ocurrir sin haber ido pecando continuamente contra la luz de Dios en el interior de nuestra conciencia. Porque claro, entonces hay que distinguir entre lo que es la conciencia inculpable o la conciencia increíblemente inculpable. Me refiero, y permitidme un poco la expresión así un poco provocativa, porque hay ciertas cegueras tan graves en una conciencia que pueden llegar a ser increíblemente inculpables. Es decir, es muy difícil haber llegado a ese grado de ceguera sin que uno también no haya participado con sus pecados personales endureciendo su conciencia. Bien, este ejemplo que ponía el cardenal Ratzinger en esa obra suya, lo que venía a decir es, no entendamos nunca como virtuoso un acto que hace un hombre por el hecho de que él haya seguido su conciencia si el acto ha sido malo. ¿Por qué? Porque aunque en ese momento que lo hace esté siguiendo su conciencia, sin embargo es culpable de no haber formado bien su conciencia. No solamente, fijaros bien, no solamente respondemos ante Dios por haber pecado de forma que no hemos seguido nuestra conciencia delante de Él, sino también respondemos por no haber formado bien nuestra conciencia, por haber sido culpables en las malformaciones que en ella ha podido haber. Es verdad que ha podido haber malformaciones en nuestra conciencia de las que no seamos culpables, pero otras sí, especialmente las más graves, aquellas en las que llegamos a ser ciegos a la luz natural, ciegos a esa luz que Dios en principio a través de la razón pues está iluminando en todos los hombres. Por lo tanto, aquí lo que dice este punto, que es muy importante la confesión habitual para formar la conciencia, claro, porque según en qué espejo me miro yo, según qué referente tomo yo en mi vida, así también mi conciencia se irá formando de una forma o se irá formando de otra. Todo el mundo tenemos referentes, o sea, aquí nadie es totalmente autóctono, aquí nadie puede presumir, sería ridículo que lo hiciese, de que yo formo mi conciencia sin ningún tipo de influjo. Nada, yo soy autodidacta totalmente, ¿no? Soy autodidacta y yo paso de cualquier influjo de dogmas y de evangelios y de eso es engañarse a uno mismo. Todo el mundo tenemos puntos de referencia a la hora de formar nuestra conciencia. Decía Chesterton con mucha gracia, decía él, que hay dos tipos de personas: los que creemos en los dogmas y lo sabemos, y los que creen en dogmas y no lo saben. ¿Qué quiere decir
pues este escritor inglés con esta frase así tan sugerente? Pues quiere decir que evidentemente no seamos ingenuos. Aquí todo el mundo tiene puntos de referencia. Aquí todo el mundo parte de principios básicos en base a los cuales tiene formada su conciencia. Los católicos tenemos claro, o sea, confesamos que hay unas verdades de fe en base a las cuales yo formo mi conciencia. Otros que dicen no creer en nada también tienen sus dogmas. Lo que pasa es que no lo saben que los tienen. Y sus dogmas pueden ser pues el del relativismo, el de hacer una verdad pues conforme a un hedonismo, de una comodidad como máximo criterio en la vida, o ir haciendo unos valores de vida pues sencillamente en base a un prestigio como máximo criterio de vida, o a un tener y poseer como pues el dinero como máximo criterio en la vida. Es decir, todo el mundo tiene sus dogmas. Algunos son asumidos, confesados y abrazados, como los cristianos lo hacemos, y otros inconscientemente, suberticiamente, están respondiendo ante unos, entre comillas, ¿no?, dogmas o principios motores en su vida, motores sin ser conscientes de que esos motores les están moviendo. Por lo tanto, cuando dice aquí eso de que el recurso habitual al sacramento de la confesión forma nuestra conciencia, pues es evidente, mire usted, es que nosotros todos necesitamos tener el punto de referencia desde el cual formamos nuestra conciencia. Y para nosotros ese punto de referencia es pues la palabra de Cristo, la palabra de Dios, y ella es nuestra referente, y mirando al rostro de Cristo, pues intentamos educar nuestra conciencia conforme a sus criterios, conforme a su voluntad. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Bien, estamos explicando el punto 1458 del Catecismo. Son los últimos puntos de explicación de la confesión de los pecados ante el sacerdote en el sacramento de la penitencia. Y aquí estamos explicando por qué la Iglesia recomienda la confesión habitual no solo de los pecados graves, ¿no?, sino de los pecados veniales incluso. ¿Por qué la Iglesia recomienda que también los pecados veniales los llevemos habitualmente al sacramento de la confesión? Y decíamos que el primer motivo es por formar la conciencia. Dice también aquí que es otro motivo para recomendar tal cosa es porque de esa forma se lucha contra las malas inclinaciones. Estoy convencido que todos los oyentes pues habrán tenido la experiencia, los que han recurrido al sacramento de la confesión, ¿no?, pues que cuando uno recurre al sacramento de la confesión recibe una gracia añadida, no solo pues para que los pecados le sean perdonados, ¿no?, sino para luchar contra ellos. O sea, el sacramento de la confesión nos da también fuerza, gracia, para luchar contra esos mismos pecados que hemos cometido. Muchas veces hemos sido testigos como pues, cuando pues caemos en un determinado pecado, pues uno ya es mucho más fácil que vuelva a reiterarlo, porque como ve que ha caído en él ya, se siente mucho más débil para poder seguir luchando contra él, y ya es mucho más fácil presa de la tentación. Total, ya he caído, entonces ya me siento más debilitado, no tengo pues esa alegría interior que parte de quien tiene su alma limpia de pecado, ¿no? Y entonces ya es mucho más vulnerable, pero mucho más vulnerable. Sin embargo, pues cuando uno ha recibido el sacramento de la confesión, extrae de él, ¿no?, pues una fuerza de la gracia para luchar vivamente contra los pecados. O sea, que otro argumento importante, ¿no? Otro argumento importante es el recurrir a este sacramento para no permitir que el haber caído en un pecado, aunque sea un pecado venial, comience una especie de proceso de cuesta abajo. Total, ya es como aquel que dice, total, ya tengo sucia la camisa, pues ya pues si tiene una mancha, total 2 ya, total 3, total 4. Es verdad, o sea, a veces cuando nos vemos, ¿no?, que ya hemos ido cediendo a nuestros principios, se comienza un proceso de cuesta abajo en nuestra vida. Solemos luchar mucho más en la primera batalla que ya en la cuarta, en la quinta, en la sexta. Eso lo entenderán muy bien
lo entenderán muy bien, pues aquellas personas que han tenido una lucha contra el alcohol, por ejemplo, ¿no? Que suelen decir ellas que la batalla contra el alcohol es la batalla contra el primer vaso, contra la primera copa. No puedes luchar contra la segunda, contra la tercera, contra la cuarta. O sea, la auténtica, o sea, la madre de todas las batallas está contra la primera. Bien, no quiero decir con esto, entiéndaseme bien, no cabe extraer la conclusión de esto que estoy diciendo, pues de que, bueno, pues de que entonces ya no hay que luchar moralmente, es lo mismo ofenderle al Señor una vez que 5. Pues evidentemente no. Eso no cabe extraer esa conclusión. Sería como reducir el dolor de los pecados al amor propio, ¿no? Decir, total, si ya he fallado una vez, pues si ya he quedado mal, ya he fallado mi propósito, pues ya 5, ¿no? ¿Qué más dará? Eso, ojo, eso es una reacción propia de quien los pecados le duelen, no en cuanto a ofensa al Señor, sino en cuanto a amor propio herido, y yo ya he fallado una vez y ya me da igual fallar 6 veces. Ojo, eso delata, descubre que a alguien en el fondo lo que más le duele del pecado es el haber fallado a él, la decepción que tengo yo de haber fallado. Y no es lo mismo fallar al Señor una vez que 5. Por lo cual uno tiene que seguir luchando, pues aunque haya fallado una vez, pues tiene que seguir luchando para no fallar la segunda. Pero es verdad que nos ayuda mucho el recurrir al sacramento de la confesión, porque de él obtenemos una energía, una fuerza de gracia que nos dará fuerza para no volver a caer. Y no permitimos ya caer en la tentación de esa especie de cuesta abajo, ya que ya la cosa ya va inclinada y ya parece que los pecados se suceden y ya van todos en cascada, como se dice. Es un argumento importante. Otro argumento importante es el de que el sacramento de la confesión habitualmente celebrado, en el que también pedimos el perdón de los pecados veniales, nos ayuda a ser misericordiosos con los demás. Muchas veces el Señor permite ciertas debilidades que nos gustaría ver absolutamente superadas en nuestra vida, ¿no? Pero Él las permite, porque de esa forma, fijaros bien, nosotros no vemos al prójimo por encima del hombro. Si nosotros tuviésemos, hay que ser muy maduro, fijaros bien, para que alguien supere sus pecados y sea plenamente santo sin que eso le haga un soberbio y le haga mirar al pecador por encima del hombro. Yo creo que a veces el Señor permite nuestras debilidades para que no miremos nunca por encima del hombro a este es un pecador, ¿no? Este es un pecador. Sino que nosotros miremos con misericordia a los demás, como diciendo, mira, ¿qué voy a juzgar yo de este si yo bastante tengo yo en casa? Anda, ¿qué voy a decir yo de este hombre si fíjate cuánto tiempo llevo yo luchando contra mi mal carácter, contra mis reacciones, y aquí estoy yo que parece que no avanzo? Pues fíjate, yo no sé, el Señor en su designio cuándo querrá darte la gracia pues para ir superando ese pecado, ¿verdad? Pero lo que sí que es cierto es que mientras que te confieses fielmente, primero, estás poniendo un dique de contención para no ir más cuesta abajo, eso seguro. Y segundo, es un instrumento de ir forjando también en ti un corazón misericordioso con el prójimo. Jesús era totalmente misericordioso con los pecadores sin ser el pecador. Él no tenía ningún tipo de complicidad con el pecado, ¿no? Y sin embargo era pues totalmente misericordioso con los pecadores. Nosotros a veces cuando nos creemos buenecitos, ¿no? Pues sin embargo nos atribuimos esa santidad como si fuese propia, como si no fuese una gracia de Dios, y entonces juzgamos al prójimo con una ligereza pues tremenda, ¿no? Entonces hasta de nuestras debilidades se sirve el Señor para que seamos misericordiosos con el prójimo. Mira la viga que tienes en tu ojo y no estés mirando la paja en el ojo ajeno. Que Dios es capaz de hacer hasta de tu pecado un instrumento también de educación hacia ti, para educarte y para formar en ti un corazón misericordioso. Dios lo aprovecha todo.
lo aprovecha todo de nuestra vida, no hay nada que se desperdicie, hasta del pecado quiere sacar provecho Él, de educación en la misericordia hacia el prójimo, ¿no? De ir inculcando ese principio de misericordia. Dice también, ¿no?, que otro punto explicativo, dice que también de esta manera nos dejamos curar por Cristo. O sea, uno, es verdad, porque es un acto de humildad el que alguien recurra al sacramento de la confesión, así como en las otras obras a través de las cuales uno decíamos que también deben de ser ejercitadas, ¿no?, para el perdón de los pecados veniales. Eso que decíamos al principio del programa, de que haciendo sacrificios, haciendo caridad con el prójimo, aceptando las contrariedades de la vida, haciendo apostolado, haciendo oración, también se perdonan los pecados veniales. Pero es verdad que en todas esas obras muy convenientes y muy aconsejables, por cierto, ¿no?, que no es en vez de confesarse, sino además de, también hay que hacerlas. Pero en todas esas obras, de alguna manera, nosotros también tenemos un protagonismo activo, porque yo soy el que doy la limosna al pobre, yo soy el que visito al enfermo, yo soy el que perdona al que me ha ofendido, yo soy el que hago apostolado. Mientras que cuando uno se confiesa, está recibiendo, está dejándose curar por Jesucristo. Se remarca mucho más en este conducto, en esta mediación del sacramento de la confesión, se remarca mucho más que la gracia de Dios es totalmente gratuita, y que el perdón de los pecados pues no es como consecuencia de que yo lo he ganado o yo me lo he merecido, fruto de mis buenas obras yo me he ganado este perdón, no, sino que se remarca mucho más que el perdón es totalmente gratuito e inmerecido, y el hombre tiene que estar infinitamente agradecido ante el Señor por un don del cual él no es merecedor. Bien, por todo ello, la Iglesia nos recomienda vivamente confesarnos habitualmente, o sea, tener un hábito de confesión de nuestros pecados veniales. Cuando alguien tiene la costumbre de no confesarse hasta que no tenga algo muy gordo, hombre, pues bendito sea Dios que por lo menos tiene eso, ¿verdad? Pero yo creo que tiene sus grandes carencias, fijaros. El que uno se confiese únicamente cuando tiene un pecado grave, eso lo que hace es empobrecer su examen de conciencia, porque claro, irá a confesarse y allí no estará para fijarse mucho en otras muchas cuestiones de su vida, porque lógicamente lo que le ha preocupado, lo que le ha conmovido, lo que le ha motivado a ir a confesarse ha sido pues ese pecado grave, que es especialmente el que quiere centrarse. Las otras cuestiones, los pecados veniales de su vida, no les va a dar importancia, claro, porque lo que le ha movido a ir allí pues es ese pecado grave. Sí, igualmente hará algunos pecados veniales, pero sin darles mucha importancia. Mientras que cuando alguien va a confesarse sin que esa confesión haya sido motivada por un pecado grave así especial, sino porque también habitualmente quiere confesarse, lógicamente está mirando con detalle y está mirando con atención a esos pecados veniales. Claro, o sea, por eso la Iglesia nos recomienda en la confesión de los pecados veniales, porque es que, sí, permitidme esta expresión, que ya sé que todo ejemplo que se ponga hay que hacerlo con cuidado, pero bueno, no es lo mismo ser pintor de brocha gorda que de pincel. Y el pintor de brocha gorda, pues tú no le vas a pedir mucho detalle. Pero claro, el pintor de pincel se fija en detalles y marca detalles, pues que solamente que pueden ser percibidos, pues por alguien que ha tenido, pues esa capacidad de irse, poniéndole el ejemplo referido a la confesión, de irse confesando de unos pecados veniales a los que también les da importancia. Por eso la Iglesia nos lo recomienda. Bien, me quedo aquí pues en esta explicación del Catecismo. Concluimos este punto 1458. Me queda por explicaros, pero se nos ha echado el tiempo encima, la cita de San Agustín. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.